diga usted de los 240.000, cerca de 30.000 millones de pesos, o sea, el doble de lo que gasta hoy en funcionamiento Metrosalud para pagar a los funcionarios, para atender ese millón de personas en la ciudad, es lo que le correspondería por la sola administración a las EPS. O sea, que ese porcentaje es clave y es el punto de Hay una negociación. anotación, Carlos, que me parece oportuna del tema de EPS y me parece oportuna y gruesa. ¿Alguien se imagina? Yo creo que nadie, no está loco quienes se imaginan que no se necesitaría esta intermediación. Llámese EPS, llámese gestoras. El fondo que habla Germán pudiera ser un fondo único nacional que maneje el ministerio y dirija los dineros de una vez a las gobernaciones, a las secretarías de salud. No necesitaría ninguna intermediación. Aquí es donde se queda, es que este es el fondo del asunto, aquí es donde se queda gran parte del dinero que pudiera ser para la calidad y el acceso a los servicios de salud. Y lo ideal sería que se trasladara directamente a las IPS, a las claro, clínicas. Es que hay modelos en otros países que no necesitan intermediación. Usted le llega al fondo y el fondo de una vez paga al prestador. Paga al prestador, que en este caso puede ser inclusive Metrosalud en el caso de Medellín, le paga al prestador. ¿Y cuánta plata nos economizaría? Es que aquí es donde está... Fíjese que está hablando de la sola comisión, Bernardo. 5 al 12%. Y eso es grande. Bueno. Eso es grande porque cada paciente al año son 500.000 pesos que reconoce el sistema. Algo bueno también deben tener las EPS. Los invitamos para que nos contaran qué tienen de bueno, porque en la encuesta que ya vamos a ver en unos minutos que hicimos con MGR Investigación de Mercados, hay un porcentaje de las personas que los califica de manera positiva. Dentro de esa relación de ustedes, Dora, con la ciudadanía, los pacientes, ¿qué de bueno encontraron en las EPS? ¿Qué se debería mantener en esta reforma a la salud que está tramitándose en el Congreso? A ver, a mí me preocupa que, como le dije, eso es un negocio de la salud. Colombia es de los países que más, en Sudamérica, que más destina plata a la salud, 40 billones de pesos. Eso, si se destinara a los usuarios, la salud fuera muy buena, pero la mayoría se queda en la intermediación. Entonces, si hay EPS en la que la gente dice que ha encontrado buena atención y que no le gustaría cambiarse, pero lo que nosotros como comunidad queremos es que esa atención buena sea universal, sea para todo el mundo, sea por el solo hecho de ser colombiano tenga esa atención, que conserve los principios de universalidad, el principio pro homini, que es primero el hombre antes que el negocio, y tantos principios que la ley los dice y lo tienen escrito, pero que en la realidad no se aplican. Lo que sí esperamos los colombianos con esta reforma a la salud es que situaciones tan lamentables como el Paseo de la Muerte, donde están involucradas clínicas que rechazan personas por no tener capacidad de pago inmediata, se acabe. Ojalá eso sea uno de los puntos en los que los congresistas, ahora que están debatiendo la reforma a la salud, hagan hincapié, y uno de los puntos en los que el gobierno, a través de las veedurías posteriores, pongan en cintura las clínicas. Mientras tanto, esto va a seguir pasando en el país. Vamos a ver la historia de una persona que tuvo que padecer este Paseo de la Muerte, como tantas otras lo han padecido en Colombia. A mi hermana le tocaban las 9 EPS, se enfermó pues hace como en enero. Entonces ella pensando que, ella misma pensando que no, que como esta salud ya está tan horrible, entonces dijo que la llevaran a la clínica del Prado. Allá pues de confiado fuimos pues a ver cómo la atendían y vieron que ya valía muchos millones la atención. Entonces ni modo, se volvió para la casa. Entonces ya el otro día ya se puso un poquito peor porque se le bajó mucho el potasio, entonces empezó a delirar. Entonces nos preocupó, entonces la empezamos a la de la Oriental y allá le dijeron que a ella le tocaba en Bello. En Bello le dijeron que Copacabana. En Copacabana la mandaron otra vez para la Oriental. En la Oriental la mandaron para Buenos Aires. En fin, entonces mi hermana pasó un médico muy formal que la vio muy angustiada, la otra hermana, que qué le pasaba. Entonces contó el rollo y dijo, no, pues ¿cómo? Eso puede ser así. Yo la voy a atender, a usted no le toca acá, pero la voy a atender porque la veo muy angustiada. Y yo la remito después a otra. Entonces la remitieron al otro día, la remitieron a Itagüí, a San Rafael. Imagínense, sabiendo que le tocan la León 13. Pues cuando la atendieron ya después, en esos días le fue bien porque pues ya la atendieron y todo. Pero después, consecuencia de eso, se enfermó más
y este es el momento que la hospitalizaron ya después, pero en este momento no le están dando el medicamento que debe tomar. Es un tratamiento que no puede suspender y ahí está suspendido porque no está completo. Y después de la atención en los hospitales, después de todo lo que le toca padecer a la ciudadanía, viene otro calvario, es la relación con los medicamentos. Lo hemos hablado ya en este debate, el altísimo precio que tienen los medicamentos en Colombia. Sin embargo, el gobierno anunció una comisión que va a verificar el precio de los medicamentos en Colombia y los va a comparar con 17 países, no necesariamente los países más desarrollados, hay países latinoamericanos. Los medicamentos que estén sobre esos precios o ese promedio, el gobierno se compromete a hacer una regulación para bajarlo. Eso es una entrada, Luis Bernardo, al menos es una luz de esperanza que se nos abre sobre este particular. Yo digo una cosa, Carlos, yo creo que esa va a ser el medidor del talante de este ministro de Salud, del doctor Gaviria. Si es capaz de lograr esa lucha que le va a tocar hacer contra todos esos intereses de las multinacionales en medicamentos, contra esa corrupción que se mueve, no lo estoy diciendo yo, lo dijeron inclusive parlamentarios de Antioquia, cómo estaban haciendo el lobby en estos días todas las multinacionales de los medicamentos, porque yo le digo, aquí no vamos a necesitar estudio, yo creo que Germán de una vez podemos darle el estudio. Colombia es el país donde los medicamentos más costosos de Latinoamérica, hay quienes dicen del mundo, y inclusive incrementos por encima del 2000% en medicamentos. O sea, ese es el problema del acceso. Es que los medicamentos en Colombia son inaccesibles para la población en general. Que ese es un tema de coyuntura grande. Antes de pasar al tema laboral que quiero tocar con Germán, eso es un tema de coyuntura grande para los pacientes. Igual, si les garantizamos el acceso a la salud, y con algo muy preocupante que nos contaba Germán ahorita, y son esos topes que les van a poner de atención y de cuánto pueden recetar los médicos y qué tipo de medicamentos. Esa supongo que ha sido una de las quejas más grandes que ustedes han tenido que tocar en la veeduría. Hacia el futuro, ¿cómo se plantea eso y qué tipo de apoyo podemos tener los ciudadanos más allá de lo que nos proponga el gobierno, Dora? Pues lo interesante sería disminuir las largas filas, que la gente después de hacer las filas tan largas les dan el medicamento incompleto, medicamentos de laboratorios que nadie conoce y que en realidad no les sirven para nada porque los diabéticos siguen más diabéticos, los hipertensos más, y fuera de eso con la gravedad de que dañan el riñón. Si un diabético o un hipertenso no lo tratan a tiempo, el riñón se le daña y luego la diálisis, luego el trasplante, el problema se sigue y los medicamentos los están dando muy incompletos y de muy mala calidad. Germán, hay un tema que yo quiero referirme claramente. El ministro de Salud habló de la creación de una nueva categoría, se llama servidor de la salud, y él dice, permite una vinculación en algunos casos flexible, dice el ministro, que creo que es sensata y razonable. Los que están a favor dicen que esta es una formalización de los empleados, pero quienes critican esta nueva versión de funcionario público dicen que es un híbrido que no se entiende. Usted, estudioso de este tema, ¿cómo lo ve? A ver, cuando el ministro estuvo aquí en una audiencia pública, yo le pregunté el tema laboral. ¿Por qué? Porque en el proyecto inicial traía unas facultades extraordinarias entregadas al Ejecutivo para que hiciera una reforma de lo que tenía que ver con las relaciones laborales, con prestaciones sociales y lo demás, con contrato de trabajo. Y él contestó que era un acuerdo que tenía con ANTOC, o sea, de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas, y que esas facultades eran para recoger el acuerdo que tenía con ANTOC y meterlo en la reforma, como decreto ya de la reforma. Resulta que en el día de hoy, cuando estemos viendo el programa, seguramente ha acabado la sesión de la Comisión Séptima de Senado que está discutiendo el tema. Fueron aprobados unos artículos completamente lesivos para los trabajadores de la salud. Tanto así que ANTOC, que estaba en el recinto del Senado de la República, se levantó y el senador Ospina también tuvo que retirarse porque le amarró conejo a los sindicatos, sencillamente el doctor Alejandro Gaviria. Hablaba de formalización del empleo y lo que hizo fue una política de recortar derechos existentes en normas anteriores, concretamente en el tema de dominicales, festivos, descansos, el tema de carrera administrativa, que fue afectado
sustancialmente en estos artículos que aprobó a pupitazo limpio el Senado de la República, desafortunadamente. Entonces, el tema laboral, que nadie lo ha tocado, me parece que es supremamente grave en la contrarreforma a lo que hoy existe legalmente. Mejor dicho, el ministro sabe que hoy los hospitales y hoy el sector privado comete todas las irregularidades, tanto desde el punto de vista de violar el Código Sustantivo del Trabajo como de violar las normas del servidor público en lo laboral. Las están cometiendo, el tema de la tercerización, de las falsas cooperativas de trabajo asociado, los sindicatos, todo lo que estamos viendo. No les pagan hace 11 meses a los trabajadores, por ejemplo, del hospital de Puerto Triunfo. Hoy el hospital de Puerto de Río está a puertas de cerrarse, Sí. de liquidarse. Bello, hay una situación laboral angustiosa para los trabajadores de la salud, que son los que han soportado la crisis del modelo. Y la salida que da el ministro en la reforma es lesionar mucho más los intereses laborales de los trabajadores. Eso es muy preocupante. Déjeme, Germán, yo toco este último tema rápido, Luis Bernardo, porque se nos va acabando el tiempo. Medellín y Antioquia de alguna manera son privilegiados, además está un experimento muy reciente que es la EPS mixta, que la están operando con fama con la gobernación de Antioquia y con la alcaldía de Medellín. ¿Cómo ha salido eso y cómo quedaría eso frente a esta nueva reforma? Bueno, nosotros hemos hecho, lo primero, varias sesiones con relación a este tema. Hemos hecho 2 en menos de un mes y yo creo que, yo en particular tengo esperanza que este modelo sea, no el óptimo, porque sigue, digamos, una intermediación, pero yo creo que Antioquia y Medellín de todas maneras tiene que decir que logramos encontrar una figura que nos salvó también inclusive del aseguramiento, porque aquí había muchas EPS que no querían estar en Antioquia ni en Medellín porque no les daba rentabilidad y se iban de Medellín. Y yo creo que hay una cosa importante ahí, lo primero es que se mantiene el carácter público, por eso es que hace 3 o 4 días pudo el Consejo citar a los funcionarios, y yo creo que eso es importante, a diferencia inclusive de propuestas como la de UNE, que ya no podremos volver a ver esta empresa. Y yo creo una cosa importante, que el paquete grande posibilitará, creo que es alrededor de 1.700.000 afiliados en este EPS, o sea, tendría una cobertura en Antioquia, y nosotros tenemos una buena esperanza en que esto sea muy bien acogido y mejore la calidad de la salud. Un minuto, Dora, para cerrar sobre este tema. No tuvieron en cuenta la comunidad, queríamos que fuera solo público y quedó público-privado, quedó como de caray, pues si fuera solo pública el interés era público, pero en este caso sí hay intereses de ganancia, de privado. Yo estoy muy preocupado por una cosa muy sencilla. Se nos acaba el tiempo. ¿Lo puede decir en 30 segundos? Sí, Diga. quedó la nueva EPS, o EPS mixta que llaman, quedó como una sociedad anónima simplificada. Están los estatutos, o sea que las sociedades anónimas simplificadas pueden ser con ánimo de lucro y pueden cambiar el paquete accionario en cualquier momento. Esa es la preocupación y detrás de eso está Sura, EPS Sura, y es preocupante. Luis Bernardo, Germán y Dora, muchísimas gracias por estar hoy en Debate Abierto hablando sobre este tema tan crucial para ustedes, para todos nosotros, que es la salud, cómo el Estado nos maneja la salud, cómo nos abre las puertas a la salud de manera positiva o de manera negativa con las críticas que hemos hecho. Vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y al volver tendremos la encuesta completa de MGR Investigación de Mercado sobre cómo los medellinenses perciben el sistema de salud. Regresamos en segundos. A ver, actualmente pues, he contado con la bendición de que estoy ya saludable, o sea que no, las pocas veces he consultado, que es por odontología, me han prestado el servicio bien, pero ya en cosas así extremas, no, gracias a Dios, me ha guardado mucho el Señor en cuenta de salud. En la EPS sí, aunque se demoran mucho las órdenes para llegar. Porque la atención es muy buena, las enfermeras, los médicos son muy atentos y muy pendientes a los enfermos. Tenemos el Sirvende con fama y a nosotros nos ha servido mucho, porque nosotros somos de Yarumal y nos mandan hasta acá a citas muy caras y nos cobran muy poquito, servicio demasiado bueno.